¿Qué es eso? Una chincheta. Por cierto, me gusta tu corbata. Gracias, a mí también me gusta la tuya. ¿Qué hace una chincheta en la mesa del bar? Pues alguien la habrá dejado ahí. Pues creo que tu corbata es muy bonita. Sí, hace juego con mis ojos, pero creo que tú tienes mejor gusto en materia de corbatas. Es una propina, supongo. ¿Qué clase de propina es esa? Yo creo que tu gusto en corbata roza lo sublime. Quizás las chinchetas estén en alza. Habría que enterarse a cómo se paga el barril de chinchetas. Pero tu corbata sí que es sencillamente deliciosa. Yo habría querido entender que el negocio de las chinchetas se estaba yendo a pique, si es que ya no se chinchetea como antes. Pero es que tu corbata es espectacular. Es que las chinchetas de los 80 ya no son como las de ahora, ¿eh? Aquellas sí que eran chinchetas de tomo y lomo. Ay, creo que estoy enamorado de esa corbata. Yo personalmente prefiero las chinchetas clásicas, las aplanaditas, y no estas de ahora, que tienen este pitorro que más que chinchetas parecen clavos. Y cuanto más miro tu corbata, es que más irresistible me parece. Es que hay chinchetas por las que no pasan los años. Y chinchetas célebres, ¿eh? Ellas levantaron este país. Pero nada comparado con lo que hiciste tú al ponerte esa corbata esta mañana. Ay, si las chinchetas hablaran. Cuántas cosas habrán visto colgadas de esos corchos. Y es que tu corbata es que es fastuosa. Y están infravaloradas, ¿eh? ¿Qué sería del mundo sin ellas? Todos los papeles ahí tirados. Ay, creo que no puedo vivir sin tu corbata. Ellas son la crónica y compendio de este mundo. Son imprescindibles. Pero no tanto como esa corbata que tan elegantemente te has puesto esta mañana. ¿Y cuánto sufren? Todo el día ahí aguantando y la gente solo se fija en el papel que tienen debajo. No es justo. Ay, la maravillosidad y el encanto de tu corbata son casi poéticas. Buenas noches, caballeros. ¿Qué desean tomar? Yo desearía una ciruela oriental flotando en sombrero de caballero. Yo, perdóneme, pero no he podido dejar de fijarme en esa corbata que lleva puesta y tengo que decirle, sin querer ofenderle, que tiene un gusto pésimo en cuanto a corbatas. Cierto. ¿De dónde ha sacado ese atentado a la elegancia? No es que sea fea, es que es horrible. Señor, exijo que me quite de delante esa monstruosidad que lleva al cuello. Es muy lícito su ruego. Es horripilante esa corbata. Yo escupo en su desfachatez ante la vestimenta. Hace falta tener poca vergüenza para llevar esa corbata. Usted es una vergüenza para los hombres, mujeres y chinchetas de este país. Esta corbata es peor que pegarle a un padre. Esa corbata es peor que pegarle a un padre en domingo. El que lleve esa corbata merece morir.